Imaginemos por un momento el polvo levantado tras una batalla épica en el antiguo Oriente Próximo. Pensemos en esas imponentes ciudades amuralladas de piedra maciza y en las riquezas incalculables de los reyes de la antigüedad. Bueno, pues bienvenidos a este análisis histórico, porque hoy nos adentramos en un relato absolutamente fascinante extraído de textos antiguos. Esta es La vida de Amasías, una lección de orgullo y caída. Vamos a ver la historia de un monarca cuyo prometedor ascenso al poder terminó, literalmente, destrozado por un orgullo desmedido. Es una crónica espectacular llena de estrategias militares, decisiones de vida o muerte y, al final, unas consecuencias totalmente devastadoras. Vale, vamos a sumergirnos en esto. La gran pregunta aquí es, ¿puede un buen comienzo garantizar el éxito final? A ver, a menudo asumimos que si empezamos con buen pie, el triunfo está prácticamente asegurado, ¿verdad? Sin embargo, esta historia sirve como un profundísimo estudio psicológico sobre la obediencia, las motivaciones ocultas y el inmenso, inmenso peligro que conlleva alcanzar el éxito demasiado pronto. Nos hace reflexionar sobre cómo los cimientos de cualquier proyecto determinan si se va a resistir la tormenta o no. Sección 1. Un comienzo prometedor. El relato nos sitúa en Jerusalén. El rey Amasías toma el trono siendo súper joven, a la temprana edad de 25 años, justo después del trágico asesinato de su padre. Y la verdad, en sus primeros actos de gobierno demuestra una cabeza muy bien amueblada. Ejecuta a los responsables de la conspiración, pero en un acto de autocontrol rarísimo para la época, decide perdonar la vida de los hijos de los asesinos. Actúa cumpliendo estrictamente la ley de Moisés, esa que decía que cada persona debe pagar únicamente por sus propios actos. Es decir, un inicio brillante, marcado por el respeto y frenando en seco la sed de venganza. Pero claro, el texto antiguo nos revela un detalle fundamental, un defecto oculto que va a marcar todo el destino de este rey, el concepto del corazón no completo. ¿Qué significa esto? Pues es hacer lo correcto de puertas para afuera, pero sin una motivación sincera ni una devoción total. Es cumplir con las normas, sí, pero sin convicción real. Esta especie de obediencia a medias es como construir un castillo precioso, pero sobre arenas movedizas. Y, spoiler, este es el defecto fatal que definirá el lado trágico de nuestro protagonista. Sección 2. La prueba de obediencia. Avancemos y veamos cómo se desarrolla esto. Tras consolidar su poder, el rey se prepara para ir a la guerra. Y organizar una campaña militar en el antiguo Oriente Próximo no era cualquier cosa, requería una logística monumental. Aquí es donde Amasías se enfrenta a una prueba de obediencia de altísimo riesgo, donde la estrategia pura y dura va a chocar de frente con sus directrices espirituales. 300.000. Para poner esta enorme cifra en perspectiva, es el vasto ejército que Amasías logró reunir. 300.000 guerreros adiestrados de Judá y Benjamín. Es imperativo visualizar el poderío de esta fuerza. Miles y miles de hombres formados, armados con lanzas afiladas y escudos gigantescos, brillando bajo el sol abrasador del desierto. Era una maquinaria bélica absolutamente formidable y organizada al milímetro. Pues bien, para Amasías, todo ese ejército no era suficiente, así que gastó la asombrosa cantidad de 100 talentos de plata. Estamos hablando de una fortuna incalculable en la antigüedad, un auténtico dineral, todo para contratar a 100.000 mercenarios adicionales de Israel. Y aquí explota la crisis. Un profeta se presenta y condena rotundamente esta alianza, advirtiendo que el apoyo divino sencillamente no estaba con esa gente de Israel. Ir a la guerra con ellos era básicamente firmar una sentencia de derrota. Y esto ilustra de manera brillante el enorme conflicto interno de Amasías. Al escuchar al profeta, el rey se agobia muchísimo, pero no por la batalla inminente, sino por el dinero. Pregunta desesperado, ¿qué va a pasar con esos 100 talentos de plata que ya ha soltado? La respuesta del profeta es un golpe sobre la mesa. Jehová puede darte mucho más que eso. Es una prueba brutal, elegir entre la seguridad financiera que puedes tocar con las manos y la confianza ciega en una promesa invisible. Al final, el rey decide obedecer y manda a los mercenarios de vuelta a casa. Marcha solo con sus tropas y, sorprendentemente, logra una victoria aplastante contra 10.000 hombres en el Valle de la Sal. Muchísimo valor, desde luego. Sin embargo, hacer lo correcto desató un caos tremendo a corto plazo. Los mercenarios israelitas, furiosos por haber sido despedidos, desataron toda su rabia saqueando ciudades. Mataron a 3.000 personas y se llevaron un botín inmenso. Fue un precio altísimo y súper doloroso por haber tomado la decisión correcta. Sección 3. La trampa del orgullo. Y es justo aquí donde la historia da un giro totalmente desconcertante. Después de arrasar en la batalla de Edom, en lugar de consolidar su fe, el triunfo se le sube a la cabeza de la peor manera posible. Entramos en la fase oscura del relato, donde el éxito temprano se convierte literalmente en un veneno.
Fijaos en el tremendo contraste. Al principio vimos a un rey con una disciplina estricta, perdonando vidas y respetando principios antiguos. Pero ahora, tras la victoria, emerge una arrogancia irracional. Amasías decide traerse y adorar a los dioses de Seir. Sí, se lleva a los ídolos del mismo pueblo que acaba de aniquilar, los nombra sus propios dioses y les ofrece incienso y sacrificios. Es una locura absoluta. La victoria militar lo ha cegado por completo. Ahora, lo que es realmente interesante de esta diapositiva es la ironía tan cortante del profeta. La lógica es aplastante. ¿Por qué sigues a los dioses de ese pueblo, esos dioses que no salvaron a su propia gente? O sea, es absurdo. ¿Por qué vas a buscar protección en unas estatuas que demostraron ser totalmente inútiles para defender a sus propios adoradores frente a tu propio ejército? Esta simple pregunta expone lo ciego que te vuelve el orgullo cuando crees que eres invencible. La respuesta de Amasías es hostil a más no poder. ¿Acaso te nombramos consejero del rey? Para de hablar. Básicamente lo manda a callar con desprecio y amenazas de muerte. Y este es el punto de no retorno. Al rechazar la corrección de esa manera tan soberbia, el rey sella su propio destino. El profeta se calla, pero no sin antes avisarle que por esa actitud su caída ya está escrita. Sección 4. La caída de un rey. A partir de aquí, todo se acelera cuesta abajo y sin frenos. Cegado por su ego, Amasías comete el error diplomático más grande de su vida. Decide desafiar abiertamente al rey Jehoás de Israel a una guerra directa. Una guerra totalmente innecesaria, provocada pura y exclusivamente por sus ganas de gloria personal. La respuesta del rey de Israel es, francamente, demoledora. Le lanza esta punzante parábola antigua. El hierbajo espinoso del Líbano le envió este mensaje al cedro, pero vino un animal salvaje y pisoteó al hierbajo. Es una metáfora brutal. Compara a Amasías con un simple y frágil matojo de espinas que, en su delirio, se crea a la altura de un inmenso cedro del Líbano. Le está diciendo: te has vuelto arrogante tras vencer a Edom, quédate en tu casa y no provoques un desastre. Por supuesto, la advertencia cae en saco roto y el colapso es fulminante. Paso 1. La batalla en Bet-Semes resulta ser un fracaso estrepitoso. Paso 2. La derrota total de Judá, todo el mundo huyendo despavorido. Paso 3. El mismísimo rey Amasías es capturado en pleno campo de batalla. Y el paso 4. El golpe definitivo. Saquean Jerusalén, derriban 400 codos de las masivas murallas de piedra y se llevan todo el oro y la plata de las cámaras reales. Un desastre total. Si repasamos la línea de tiempo, vemos que sus últimos años fueron pura amargura. En el año 1 sube al trono con 25 años. Para el año 14 muere el rey de Israel, pero los textos revelan que justo desde que Amasías se apartó del buen camino, empezó a cocinarse a fuego lento una conspiración en Jerusalén contra él. Todo culmina en el año 29. Tiene que huir a Laquis, pero lo persiguen y lo asesinan. Termina su vida en la más absoluta desgracia, víctima de sus propios errores de juicio. Sección 5. Lecciones de esta historia. Llegados a este punto, merece la pena hacer una pequeña pausa. Porque toda esta crónica antigua de batallas, tesoros y murallas en ruinas no es solo un cuento del pasado. Estos textos sobrevivieron siglos para dejarnos enseñanzas súper profundas sobre el liderazgo y sobre la propia naturaleza humana. Entonces, el punto crucial es cómo todo vuelve a esa idea inicial del corazón no completo. La obediencia a medias, a la larga, no sirve de nada. Hemos visto, paradójicamente, cómo los éxitos pueden ser mucho más destructivos que los fracasos si alimentan un ego desmedido. Que rechazar un buen consejo o una corrección te empuja más rápido al abismo, y que al final las grandes crisis externas que todos ven siempre nacen de un silencioso deterioro interno. Para cerrar, queda flotando en el aire una pregunta brutal. ¿En qué se está poniendo la confianza hoy? Cuando todo va bien, cuando ganamos nuestras batallas y sobran los recursos, es facilísimo perder el norte y apoyarnos en cosas que en realidad no pueden sostenernos a largo plazo. Es una invitación a revisar nuestros propios cimientos para no acabar confiando ciegamente en algo que, como le pasó a este antiguo rey, solo sirva para garantizar una caída inevitable.